el tema el día de hoy. El tema es los peligros del legalismo. Y quiero que abra su Biblia en Lucas capítulo 6, por favor. Lucas capítulo 6. Y antes de que leamos, cuando estamos hablando de una persona legalista, estamos hablando, y puedo dar muchas definiciones, le voy a dar algunas, de alguien que pone la ley sobre la gracia de una manera impositiva y de una manera incorrecta, ¿sí? Y recuerden que los extremos son peligrosos, tanto el extremo del legalismo es peligroso como el extremo del liberalismo, donde todo se puede hacer y nadie te dice nada y no hay problema, también es peligroso. Antes de que leamos nuestro pasaje de Lucas 6, déjeme aclarar algunos puntos importantes. Preocuparnos por nuestra santidad personal no es legalismo, ¿verdad? La Biblia nos manda y nos enseña que estamos en un proceso gradual de mejoría todo el tiempo, de victorias sobre diferentes áreas débiles de nuestra vida, ¿verdad? Estamos en un proceso. Todos tenemos esa responsabilidad, el cuidar de nuestra santificación. Tomar los mandamientos de Dios como norma de vida tampoco es legalismo. Está bien eso, no hay ningún problema. Dios nos dejó un legado para que sepamos qué es bueno y qué es malo. Nosotros no podemos decir qué es bueno y qué es malo. Aquí hay estándares absolutos, ¿verdad? Esto es importante. Entonces, comenzando con la definición, el legalismo es el intento de ganar el favor de Dios a través de obras, y no descansa en la obra perfecta de Cristo. Y aquí es donde está lo malo. O sea, el legalismo es orgullo humano, hermano, orgullo humano. Y repito, hay peligros de caer en el legalismo y todos tenemos diferentes niveles. De legalismo y bueno, podemos abarcar todas las áreas, si la música, la manera que alabamos, si pones árbol de Navidad o no pones árbol de Navidad, el vestido, la comida, en fin, todas esas cosas, ¿verdad? Pero el día de hoy esta enseñanza está basada en Lucas 6 y vamos a leer los primeros 12 versos y nos vamos a ir sacando las enseñanzas preciosas de este pasaje para que podamos comprender y le pidamos al Señor que nos mantenga en su gracia y que no caigamos en este legalismo. Dice así la palabra de Dios en Lucas 6. Aconteció en un Shabbat, en un día de reposo, que pasando Jesús por los sembrados, sus discípulos arrancaban espigas y comían, restregándolas con las manos. Y algunos de los fariseos les dijeron: ¿por qué hacéis lo que no es lícito hacer en los días de reposo? Respondiendo Jesús les dijo: ¿ni aún esto habéis leído lo que hizo David cuando tuvo hambre, él y los que con él estaban? Cómo entró en la casa de Dios y tomó los panes de la proposición, de los cuales no es lícito comer, sino solo a los sacerdotes, y comió y dio también a los que estaban con él, y les decía: el Hijo del Hombre es Señor aún del día de reposo. Versículo 6. Aconteció también en otro día de reposo que él entró en la sinagoga y enseñaba, y estaba allí un hombre que tenía seca la mano derecha, y le acechaban los escribas y los fariseos para ver si en el día de reposo lo sanaría, a fin de hallar de qué acusarle. Mas él conocía los pensamientos de ellos y dijo al hombre que tenía la mano seca: levántate y ponte en medio. Y él, levantándose, se puso en pie. Entonces Jesús les dijo: os preguntaré una cosa, ¿es lícito en día de reposo hacer bien o hacer mal? ¿Salvar la vida o quitarla? Mirándolos a todos alrededor, dijo al hombre: extiende tu mano. Y él lo hizo así, y su mano fue restaurada. Y ellos se llenaron de furor y hablaban entre sí qué podrían hacer contra Jesús. ¿Qué nos encontramos aquí, hermano? En primer lugar, los personajes son los fariseos, este grupo religioso legalista
que aunque algunos eran bien intencionados, otros no lo eran y definitivamente estaban equivocados, ¿verdad? Entonces, cuando estudiamos todos los evangelios, nosotros vemos a este grupo religioso constantemente siguiendo a Jesús con el único propósito de supervisarlo, de atraparlo, de ver en qué le hallaban algo para hacerle daño, para acusarlo y finalmente pues deshacerse de él, que es lo que hicieron, porque fue el espíritu religioso el que crucificó a Jesús y nosotros los vemos todo el tiempo maquinando en qué forma podían atraparlo, ¿verdad? Al final, repito, lo clavan en la cruz. Era un conflicto permanente de estos fariseos con Jesús. En este caso específico el asunto era el Shabbat, de ahí viene la palabra sábado, es séptimo día. Para todos los que no sepan, el domingo es el primer día de la semana, el sábado es el séptimo día de la semana y Dios bien dijo que descansara el hombre el séptimo día. Entonces el asunto aquí era el sábado. El Shabbat se lo dio Dios para que el hombre descansara, para que cesare de sus labores y para que se lo dedicara a Dios. Esto es importante entenderlo, ¿verdad? Y este Shabbat tiene implicaciones espirituales y implicaciones fisiológicas. Es importante que los hombres, que el ser humano descanse una vez a la semana. No es sano que trabaje 7 días a la semana. Y teológicamente es importante que un día se lo demos al Señor, aunque ahora en la gracia todos los días son del Señor, no nomás el domingo, pero nosotros venimos aquí en domingo a alabar al Señor y hay razones de por qué lo hacemos el domingo. La iglesia primitiva cambió el sábado por el domingo porque resucitó el Señor Jesús. Y en toda la Biblia vemos a Pablo decir: en el primer día de la semana aparten para las ofrendas, en el primer día de la semana el partimiento del pan, en el primer día de la semana la enseñanza de los apóstoles, en domingo. Por eso se cambió a domingo, ¿verdad? El problema de los fariseos es que estaban legislando sobre todas las cosas y decían que no se podía hacer en sábado, que no se podía comer, que no se podía curar a la gente, que no se podía hacer absolutamente nada en sábado. Actualmente vas a Jerusalén y los rabinos extremos, porque hay diferentes niveles, los rabinos extremos ni el botón del elevador, nada, absolutamente nada, desde el viernes a las 6 de la tarde hasta el sábado a las 6 de la tarde, nada, ni luz, nada. Yo no sé si a escondidas comerán, ¿verdad? Pero así es la cuestión. Entonces, los fariseos cambiaron, escúchenme, la ley de Dios por muchas leyes y tradiciones religiosas que no tenía la ley. Ahorita lo vamos a ver. Los discípulos estaban de acuerdo a la ley. Pero los judíos, el problema de los judíos es que cambiaron al Dios de la Biblia y empezaron ellos a crear el Mishnah y los 613 mandamientos que llevan aquí, 613 hilitos. Y bueno, una serie de cosas, y por eso Jesús les dijo que cambiaron la ley de Dios por las tradiciones de los hombres. Vamos a comenzar y les tengo por lo menos 7 peligros del legalismo de acuerdo a este pasaje que acabamos de leer. Primero, escuchen muy atentamente, el legalismo minimiza, menosprecia las necesidades más importantes del ser humano: el amor, el hambre, el cariño, el descanso, el tiempo con mi familia. Antepone la ley al hombre, la ley que ellos habían distorsionado, y en lugar de que esa ley sirva para el hombre, ¿sí?, le ponen cargas al hombre que no puede cargar. Mi querido Armando Alducin dice del legalismo: es ponerle cargas a alguien que no puede llevar. Es como decirle a un bebé de 3 meses, no me chilles, pues tiene que chillar, pues si son 3 meses los que tiene. Y así es el legalismo, le pone cargas a la gente que no pueden cumplir. Y Jesús dijo, el sábado fue hecho por causa del hombre, no el hombre por causa del sábado. Esto es importante, ¿verdad? Y el escenario que encontramos aquí es que los discípulos tenían hambre, pues eran jornadas larguísimas y estaban haciendo lo que la misma ley permitía. Ahorita lo vamos a ver. Tuvieron hambre y en Deuteronomio se dice
quien tenía terrenos de granos y de todas estas cosas, se permitía a los pobres y a los viajeros pasar y recoger algo de las gavillas que estaban en el piso, no que cegaran todo el campo y que llevaras tu costal y llenaras tu costal, ¿verdad? No, pero se permitía que agarraran lo que estaba caído. Véngase por favor a Deuteronomio 23 y vamos a ver esta primera verdad. Recuerde, estamos hablando de legalismo que minimiza y menosprecia las necesidades básicas de los seres humanos. Deuteronomio 23 y verso 25. Aquí está la ley. Cuando entres en la mies de tu prójimo, podrás arrancar espigas con tu mano, mas no aplicarás hoz a la mies de tu prójimo, ¿verdad? O sea, no te la acabes, nada más recoge lo que tú necesitas. Ya estudiamos el libro de Ruth hace algunos años y vimos que Ruth fue al sembradío de Booz para recoger gavillas, y ahí es donde usa Dios a esta mujer Ruth, moabita, y que es parte de la genealogía de Jesucristo, ¿verdad? Y finalmente pues termina con Booz, hay un romance precioso, pero se permitía recoger espigas de las que estaban en el piso, ¿verdad? Entonces el motivo de los discípulos era válido, comer es una necesidad primordial del ser humano, y los fariseos estaban diciendo, ¿por qué no pueden comer en sábado? Y Jesús, vuelvo a decir, aclara y dice, el sábado fue hecho por causa del hombre, no el hombre por causa del Shabbat. O sea, ¿cuál es la primera conclusión que sacamos aquí, hermano? Dios pensando en el beneficio del hombre, no de un día. Dios pensando en las necesidades de los seres humanos, no las de un día. ¿Es necesario descansar? Sí, pero Dios está pensando en las necesidades de los seres humanos, ¿verdad? Esto es importante y vemos que el legalismo, repito, en este primer punto, menosprecia, minimiza las necesidades básicas del ser humano, porque los fariseos decían, que no coman tus discípulos, que no coman. Segundo peligro del legalismo, y esto es grave, todos estos comienzan a juzgar y a sentenciar dentro de la iglesia o dentro de cualquier grupo, ¿verdad? Verso 2, vamos a verlo. Y algunos de los fariseos les dijeron, ¿por qué hacéis lo que no es lícito hacer en los días de reposo? O sea, ¿qué derecho tenían los fariseos de decirle a Jesús lo que tenían y lo que no tenían que hacer? ¿Sí? ¿Qué es lícito y qué no es lícito? Y cuando hay legalismo en la iglesia, comienzan los problemas y los legalistas se empiezan a convertir en jueces de los demás, hermano. Esto es tremendo, la policía espiritual en la iglesia. Y ellos creen que tienen el monopolio de la verdad y empiezan con, y ese no, este sí, ese no se debe hacer, y esa niña porque está allá, y así. Y empieza un juicio y una sentencia, y yo quiero que te lo grabes desde ahorita, para cuando veas a alguien, antes de que hagas esto, ¿sí? Antes de que juzgues, recuerda dos cosas. Dios no ha terminado su obra con esa persona y tú no eres el juez. Y estamos para extender una mano y levantar a la gente, no para hundirla y acabárnosla, porque según estos son pecadores. Pues la iglesia somos puros pecadores, para que lo sepas. Todos, redimidos y perdonados, pero entonces hay problemas cuando empiezan los legalismos, esta supervisión, esta acechanza, a ver en qué le hallo al hermano, en qué lo puedo tronar, ¿verdad? Y otra razón, hermano, de por qué no, y lo hemos hablado en los estudios, un día vas a estar delante de Cristo. Tú como cristiano se llama el bema de Cristo, el tribunal de Cristo, Romanos 14, 2 Corintios 5, vas a estar delante y vas a dar cuenta de todo eso, y ahí le vas a decir al Señor, ¿por qué te hiciste tu juez? Cuando tú no eres el juez, ¿verdad? Y si quieres juzgarte, hermano, Dios te da todo el derecho que te juzgues a ti, no a los demás. Esto está en Mateo 7, cuando lo de la viga, que le dice, no, sácate la bigota, el poste de luz que tienes ahí que no te deja ver nada, sácatelo primero y vete tú. Y deja de ver la astillita, ¿verdad?
Y hermanos, hay personas que vienen a la iglesia a supervisar a los demás. Bueno, hasta placa traen. ¿Quién les dio la placa de policía espiritual? Pues, yo no sé dónde las dan. Se sienten, creen que tienen el monopolio de la verdad, ¿verdad? Cuidado con convertirnos en jueces de los demás. Cuidado con convertir. Repito, no estamos aplaudiendo al que peca y al que hace todo. No. No se me vaya con la finta. Cuidado con no juzgar a los demás, y menos si tú no tienes bases ni conoces a las personas, no conoces su corazón. Dice que Cristo va a venir a juzgar los corazones de los hombres, y nosotros no podemos levantar juicios superficiales de las personas, ¿verdad? Y repito, no estamos promoviendo un liberalismo de ninguna manera, ¿verdad? Grave los dos extremos. Grave que seamos liberales, grave que seamos legalistas, ¿verdad? Tercer peligro, y es también, empezamos a clasificar el nivel espiritual de los demás. Yo tengo mi propia regla y pongo a los hermanos aquí y allá y acá. No podemos hacer esto, ¿verdad? Y empieza la gente a sentirse más espiritual. Ahí en Lucas 15, 18, por ahí está el fariseo diciendo, gracias Señor, con un orgullo, gracias porque yo no peco como que está aquí junto a mí, yo doy mis diezmos y todo. Y el otro no alzaba ni su vista, decía, Señor, sé propicio a mí pecador. Y Jesús dice, les digo que ese fue justificado. Ese fue justificado. Y cuidado con sentirnos superiores a los demás y más espirituales. Y te lo digo desde ahorita para que te lo aprendas. ¿Quieres saber una marca de madurez espiritual? Que tu corazón tenga ausencia de juicio y abundancia de gracia. Ahí está. Ausencia de juicio y abundancia de gracia en tu corazón. Eres un hermano maduro espiritual y no vas a andar juzgando. Miren las palabras que les dijo Jesús a este grupo, Mateo 23, muy fuertes, Mateo 23, las palabras más fuertes de Jesús que vemos, se las dice a este grupo religioso de los fariseos y de los escribas. Voy a leer versos 27 y 28, Mateo 23, 27 y 28, Cristo dirigiéndose a este grupo de fariseos. Y esto que les voy a leer habla del corazón, hermano. La apariencia de afuera, no, mire. Hay de vosotros, escribas y fariseos, hipócritas, porque sois semejantes a sepulcros blanqueados, que por fuera la verdad se muestran hermosos, mas por dentro están llenos de huesos muertos y de toda inmundicia. No le vais a decir a alguien, un hermano, fariseo. Miren nada más cómo los clasifican. Así también vosotros por fuera a la verdad os mostráis justos a los hombres, pero por dentro estáis llenos de hipocresía e iniquidad. Y todo el capítulo 23 les dice estas palabras tremendas, ¿verdad? Y a la gente le decía a Jesús, guardaos de hacer estas cosas, dice, guardaos. Y hermano, yo te quiero decir, cuando hagas lo que hagas, hazlo para Dios. Hazlo para Dios, dice la Biblia en Colosenses, y todo lo que hagáis, hacedlo de corazón como para el Señor y no para los hombres. Y te doy un consejo, si tú haces esto no te vas a llevar ninguna desilusión de nadie, porque todo lo que tú estás esperando es del Señor. Y el día de hoy yo les quiero dar estos consejos. Mi esposa y yo hemos aprendido, se los digo humildemente con todas mis fallas, hemos aprendido a no recibir la crítica negativa, destructiva, ¿sí? Que tiene el propósito nada más de eso, ni tampoco a recibir los halagos exagerados, hermano, porque tampoco, los dos hacen daño. Tratamos de estar ahí en un balance, ¿verdad? Entonces, haz las cosas para el Señor y vas a ver que no vas a ser tan lastimado, porque no vas a estar esperando tanto de la gente. Y esto es tricky, porque pues siempre es bonito ser correspondido y todas esas, ¿verdad? Bueno, otro peligro del legalismo, hermano. Este es tremendo, Sustituye la palabra de Dios por las tradiciones. El legalismo sustituye la palabra de Dios por las tradiciones. O por las reglas, o por los bailos, o por la constitución de la iglesia, o por lo que ustedes quieran.
Cuando llegamos aquí, hermano, esta es una historia preciosa, no tengo el tiempo de contársela a todos, pero yo estaba en busca de un lugar donde congregar a 15 personas cuando nosotros comenzamos. Y una denominación grande, importante, me ofrecía a mí una posición en la iglesia de pastor hispano. Y tenían perfectamente todo organizado. Yo nunca he visto algo así, una cosa más grande que eso. Era el mapa de la zona con pines. Y los pines rojos eran asiáticos, los pines cafecitos eran hispanos, los pines negros eran negros, los pines eran africanos, coreanos. O sea, sabían dónde estaba toda la gente y me dijeron, hermano, vente, queremos que nos ayudes para alcanzar a los hispanos de esta área. Con salario y todo. No tenía yo trabajo, nada más dábamos clases de ping pong. Sandrita tenía un childcare, yo le ayudaba. Ahí estuvimos un ratito. Y cuando me enseñan los estatutos, ahí luego vi 3 cosas que no eran de la Biblia y le dije no. Y necesitaba, y les dije, y con Sandrita vimos y nos agarramos de Hechos 13:2 que dice, orando, el Señor les cambia la dirección y les dice, vayan para allá. Sandrita, ¿sabes qué? Estos cuates no, esto no es bíblico, vámonos. Y mira dónde nos tiene el Señor. Recibimos una llamada de estos hermanos y decidimos, acá tengo el salario, acá la seguridad, son buenos hermanos, en fin, pero tienen estas 3 espinotas que no es Biblia, vámonos. Y aquí estamos, hermano. Entonces, cuidado con sustituir la palabra de Dios por la tradición, ¿verdad? Esto es importante. Regresamos a Lucas 6. Lucas 6 para seguir con este pasaje. Lucas 6. Porque los legalistas ya se formaron todo un sistema de valores y tradiciones fuera de la Biblia, hermano. O malinterpretan los pasajes bíblicos y te los aplican mal. Mire, allí en esa iglesia legalista que estuvimos hace muchos años, pues siempre estábamos ahí. Nomás faltabas un domingo y llegabas al otro domingo y te decían, ¡qué milagro, hermano! ¿Dónde andaba? Nunca nos hablas. No, es así. Le dije, pues estaba con mi mamá estaba enferma, y luego me dijeron, primero es Dios, hermano, ¿qué tiene usted que hacer? Primero es Dios. Y el que no deja padre y madre, no sé, y échate todo eso. Y mi jefecita, no, pues mi jefecita está enferma, y yo estaba con mi mamá. Fíjese, qué tremendo. Y te sacan pasajes ahí, deja que los muertos entierren a sus muertos. Mi mamá no se ha muerto, hijo, sigue viva y todavía tiene 96 años y habla 150 palabras por minuto sin falla. Por teléfono, cuando le hablo a México, hay que escucharla nomás. A mi jefa dice que platicamos, pues yo nomás la oigo, ¿verdad? Tururú, tururú, tururú. De ahí saqué pues el don de la predicación. Increíble la jefecita, ¿verdad? Entonces, ellos nada más se enfocan en guardar sus leyes y tradiciones. Y fíjese qué hermosos somos aquí. Tenemos que considerar que hay algunas tradiciones que no necesariamente son malas. No necesariamente son malas algunas tradiciones, excepto que vayan en contra de la palabra de Dios. Ahí habrá los ojos. Pero hay tradiciones que no son malas, hermano. Pero si van en contra de la palabra de Dios, ahí hay un problema, ¿verdad? Mateo 15, del 1 al 3. No deje de estar ahí en Lucas 6. Mateo 15, del 1 al 3. Para ver esta verdad de sustituir la palabra de Dios por las tradiciones y los valores y las reglas y yo no sé cuánta cosa, ¿verdad? Porque una de las cosas que nos dijeron, si usted es divorciado ya no puede servir aquí en este lugar. Segunda cosa, si usted toma vino tampoco puede servir aquí. Tercero, si usted habla en lenguas tampoco puede servir aquí. Oye, pues, ¿dónde está eso en la Biblia? Mateo 15, del 1 al 3, mire lo que dice. Entonces se acercaron a Jesús ciertos escribas y fariseos de Jerusalén diciendo, ¿por qué tus discípulos quebrantan la tradición de los ancianos? Porque no se lavan las manos cuando comen pan, hasta en eso. Y era todo un sistema, hermano, ¿eh? O sea, había que dejar correr el chorro al codo y no sé cuántas gotas tenían que caer. Un rito aquello, no hombre. Armando Alducin, a mi hermano Armando Alducin dice que llegó un día a una iglesia legalista y que le hicieron lavarse las manos antes de predicar. Y dice, ¿ya sabrás de qué les prediqué? Ya sabrás de qué les prediqué. Entonces, tremendo, hermano.
Y dice aquí, ¿por qué tus discípulos quebrantan la tradición de los ancianos? Porque no se lavan las manos cuando comen pan. Respondiendo les dijo, el maestro que siempre respondía con otra pregunta, ¿por qué también vosotros quebrantáis el mandamiento de Dios por vuestra tradición? O sea, sustituyes lo que dice Dios por tradiciones. Increíble, increíble, ¿verdad? Y luego les dice ahí en el verso 8, este pueblo de labios me honra, mas su corazón está lejos de mí, pues en vano me honran enseñando como doctrinas, ¿qué? Mandamientos de hombres, no palabra de Dios, hermano, no palabra de Dios. Y ellos mismos que estaban defendiendo la ley, estaban violando la ley, ¿verdad? Y el legalista, la persona legalista tiene un espíritu de juicio enorme, hermano, enorme. Ahora, vamos a ver en Lucas 6 algo muy, muy interesante. Vea qué cosa más preciosa. Lucas 6 otra vez. Cristo les contesta a los fariseos y a los escribas, o sea, los fariseos eran los maestros de la ley y se los lleva al Antiguo Testamento, los hace viajar por el tiempo y se los lleva y le dice, ¿qué ni esto han leído? Y se los lleva al pasaje donde David lo está persiguiendo Saúl, están en guerra, lo quieren matar y tienen hambre y se mete al templo. Y el templo, el lugar santísimo, era un lugar donde te fulminaba el poder de Dios y alguien se metía ahí. Es más, los sacerdotes, fíjese, esto se estudia en Levítico, los sacerdotes tenían campanitas para que hicieran ruido, para que supieran si ya se lo había fulminado Dios, ya no hacía ruido, nada. Se oían las campanitas de que el sacerdote principal estaba haciendo todo, clic, 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 salías fulminado. Y Dios le permite al rey David comer de los panes de la proposición del tabernáculo. Y Jesús se los lleva y dice, ¿qué no saben? O sea, les dice, ¿qué no saben que para mi Padre Celestial, y te lo digo a ti, hermano, está primero las necesidades humanas que tus leyes y tus tradiciones? Amén. Entonces se los lleva atrás y les da este pasaje. Dice, ni aún esto habéis leído lo que hizo David cuando tuvo hambre, él y con los que él estaban, cómo entró en la casa de Dios y tomó los panes de la proposición, de los cuales no es lícito comer, sino solo a los sacerdotes, y comió. Y le dio también a los que estaban con él. Hasta tortas hicieron, yo creo. Increíble, ¿verdad? Dios le permite esto. Y tú, hermano, o los hermanos legalistas, no, la guillotina, aplícala. Ni siquiera conoces a la persona. Emitir juicios sin tener bases, hermano. Cuidado. Y está en la Biblia. Estaba Ana orando por un hijo y ¿qué le dice el sacerdote? ¿Estás borracha? Y Anita derramando su corazón con el Señor. Fíjense qué fácil emitimos juicios a la ligera, hermano. El hermano me vio feo. Lo voy a hacer por 17ª vez esta broma. El hermano me vio feo. Tiene así su ceja de niñito, le pegaron y la tiene alzada. Tiene ojos tapatíos, pues uno le baila y otro le zapatea, no es que te vea feo. Ya leí sus ojos, hermano, ya leí sus ojos, no has leído nada. Quinto peligro, el legalismo minimiza el señorío de Cristo. El legalismo minimiza el señorío de Cristo porque le dice en el verso 5, el Hijo del Hombre, o sea, Cristo es Señor aún del día de reposo. Y estos no estaban tomando en cuenta eso, que el que hizo el sábado, ahí está delante de ellos, y Él les dice, yo hice el sábado, yo lo hice, ¿cómo me van a decir a mí que haga yo con el día que yo mismo hice? Imagínense nada más. No podías comer. Hermano, ¿no te puedes enfermar en sábado? ¿No te puedes enfermar en sábado? Espérate hasta el domingo. Increíble, increíble. Y también el carácter de toda la Biblia, hermanos, por todos lados, la misericordia de Dios, dice aquí que la misericordia va por delante del juicio de Dios.
Si fuera el juicio primero, no habríamos nadie. La misericordia va por delante del juicio de Dios. Y el Señor tiene misericordia de todos nosotros, hermano. Y aún pecando, y te arrepientes, y tiene misericordia de ti, hermano. Y te ha perdonado 37,987 veces, y sigue teniendo misericordia de ti. No para que abusemos. Díganle amén también. Charros. Él hace lo que quiere, como quiere, cuando quiere, pero su misericordia está por encima del juicio. Y Él decide sanar en ese día, la segunda parte, ¿verdad? Ahora, este legalismo, sexto peligro, promueve el acecho, el acoso, la división. Mire lo que pasa aquí, versos 6 y 7. En otro día de reposo, Él entró en la sinagoga y había un hombre que tenía seca la mano derecha y le acechaban. Ahí está, le acechaban. Esta palabra se usa para la caza. Cuando un león está así, mire, nada más, o un tigre, esperando al venadito para y despachárselo. Así estaban los fariseos y los escribas. Y ese es un espíritu, hermano, que está dentro de hermanos que nomás están viendo a ver cómo acechan a otros, ¿verdad? Están viendo a ver quién hace algo incorrecto. Y el legalismo promueve este tipo de actitud. Dice, le acechaban los fariseos y los escribas para ver si en el día de reposo lo sanaría, a fin de hallar de qué acusarlo. O sea, si lo sanaba ya, según ellos, ya lo tenían. Increíble. Y el Señor lo sana, y luego perdona pecados, y está lleno de pasajes así, hermano. Y les perdona pecados y hace todo para que sepan, dice. Y les hace esta pregunta: ¿os es lícito hacer el bien o hacer el mal? Fíjate, ¿a dónde los lleva el Señor Jesús? ¿Es lícito hacer el bien o hacer el mal? Y el punto es hacer el bien, y la oportunidad de hacer el bien siempre, hermano. Siempre que puedas, haz el bien. Siempre que tengas oportunidad, haz el bien. Esto es importante, ¿verdad? Esto es importante. Siguiente peligro del legalismo: crea actitudes de rechazo. Verso 11, mire lo que dice. Y ellos se llenaron de furor y hablaron entre sí qué podían hacer contra Jesús. Sentimientos de furor, de amargura, y la Biblia nos invita a seguir la paz con todos, hermano, con todos. Breve resumen diciendo: en primer lugar, menosprecia las necesidades humanas de las personas, comer, amar, descansar, pasar tiempo con mi familia. Todos ustedes son testigos y lo saben. Y yo agradezco cada que me hablan para decir: pastor, no vamos a ir a la iglesia hoy, pastor, estoy cansado, me voy a ir con mi familia al parque. Me hace feliz, hermano, que me digas eso. Bendito sea Dios, porque yo ya viví eso. Nos dice una hermanita, ustedes lo vivieron para que ustedes ahora puedan restaurar vidas, extender manos y comprender. Qué bueno que te vayas a jugar canicas y trompo con tus hijos al parque. Precioso. No más que no te veamos en 2 años, pues no, ¿verdad? Me dijo que me fuera de vacaciones, hermano. Menosprecia las necesidades humanas, causa rechazo y acusaciones, te hace que empieces a catalogar, a clasificar niveles de espiritualidad, sustituye la palabra de Dios por estatutos que son de hombres, hay falta de misericordia, le resta señorío a Cristo, y hay división, acechanza, acoso. Levanta sentimientos negativos, hermano. Mucho cuidado con el hacer juicios sobre las personas. Aquí tenemos en la iglesia Villanueva para Denver, usted tal vez no vea su boletín, y usted en la primera hojita hay una tumba vacía representando la resurrección de Cristo, por si nunca ha puesto atención, y ahí dice nuestros valores, y uno de nuestros valores es este, hermano: una mano extendida hermano, aquí está mi mano. Sé que tienes este problema, brother, aquí estoy yo, no te preocupes, estoy para ayudarte, para levantarte. Voy a orar contigo, yo te quiero ayudar, hermano, te voy a levantar, vamos juntos. Eso, hermano, en lugar de llegar y acabarlo, ¿verdad? Que la norma sea siempre eso, hermano, la misericordia
una mano extendida, una ausencia de juicio y supervisión de los demás y abundancia de gracia, hermano. Abundancia de gracia, como decía Lilianita, la gracia y la verdad vinieron por medio de Jesucristo, hermano. Jesucristo. Padre Celestial, gracias, Señor. Líbranos de tener estas actitudes, Señor, de legalismo, de convertirnos en supervisores, Señor, de los demás, sintiéndonos superiores, Señor, a los demás. Cuando tú, Señor, viniste a esta tierra, bajaste, dejaste tu trono de gloria y viniste, Señor, a estar con los pecadores y te relacionabas con ellos, Señor, porque a eso viniste, Señor, a salvar y rescatar lo que se había perdido, Señor. Gracias te damos. Gracias, Cristo Jesús. Gracias por tu misericordia que siempre, siempre le mostraste, aún a los peores pecadores, a la prostituta. Cuestionaste a todos sus acusadores, se fueron uno por uno, sus conciencias les acusaban. Y tú les dijiste a esta señora, yo tampoco te juzgo, ve y no peques más. Gracias por ese corazón, Señor. Y si tú no conoces a este Salvador maravilloso llamado Jesús, yo te invito a que tú le abras tu corazón, le recibas. Dice Juan 1:12 que a todos los que le recibieron les dio potestad de ser hechos hijos de Dios. Y si tú quieres ser un hijo de Dios, solo tienes que creer lo que Él hizo en esa cruz, que Él verdaderamente dio su vida, su sangre, para que tú puedas pasar una eternidad con Él. Ahí le puedes decir desde tu lugar, perdóname, perdóname, Señor, me arrepiento de toda mi vida, me arrepiento de nunca haberte tomado en cuenta, me arrepiento de haberte dado la espalda tantas veces, pero hoy quiero que entres a mi vida. Así de negro como estoy, yo sé que tú me recibes. Hermano, porque si tus pecados fueren negros como el lodo, blancos como la nieve vendrán a ser cuando Él entra a tu vida. Arrepiéntete y pídele perdón y dile que entre a tu vida y Él te salva, hermano, Él te salva. Confía en Él, Señor. Todos los que tenemos a Jesús sabemos que el día que nos vayamos de aquí vamos a estar en su presencia. Gracias por tu sangre, Señor. Gracias por tu sacrificio. Gracias por lo que has hecho por nosotros, Señor. Gracias por tu misericordia y corazón, Padre. Te damos gracias, Señor. Gracias en el nombre de Jesús. Amén y amén. Gracias, hermanos. Vamos a participar de la Santa Cena.